Muy bien, damas y caballeros, estamos en el sitio oficial de los Testigos de Jehová. Tenemos un montón de cristianos serios, amargados con la vida, que no celebran su vida. ¿Por qué? Porque me exalta el ego. Porque escoge no saberlo, o sea, se hace el tonto, se hace el ciego. Yo no conozco el futuro. No. Yo sí veo el fin desde el principio, pero cuando me conviene. Y en serio, no voy a ni siquiera entrar en debate en este asunto porque me parece muy vergonzoso que una denominación hecha y derecha tenga errores tan garrafales como esto. Yo entiendo que en doctrinas puedan equivocarse, pero aquí se meten con la familia de las personas, se meten con la vida de la gente, se meten dentro de la familia, y eso no está bien. La única razón válida para divorciarse es la infidelidad sexual, un error teológico gigantesco que han cometido casi todas las denominaciones, prohibiendo el divorcio por violencia, por maltrato, porque la única razón es la infidelidad. Por lo tanto, la lógica celestial sería, hombre, puedes recibir un riñón entero, un hígado completo, pero medio litro de sangre no, ¿eh? Hola amigos y amigas, gracias por estar en un nuevo video. Mi nombre es Bastián Ángel y aunque soy cristiano, ya no tengo miedo de las amenazas que los religiosos imponen a los feligreses para mantenerlos controlados en las diferentes denominaciones. Y es por eso que en el día de hoy vamos a analizar juntos la página web de los Testigos de Jehová y vamos a ver las cosas buenas y también lo que nadie se atreve a cuestionar y lo que muy pocos te cuentan cuando entras en un salón del reino. Sé que tienes muchas preguntas al respecto, así que comencemos. Una de las primeras preguntas que surge es si ellos son en realidad una secta. Y en mi opinión personal, creo que una secta tiene varias características, ¿ok? Y siéndote honesto, muchas de las denominaciones muy populares entran en la categoría de una secta en mayor o menor grado. Para mí, una de las cosas más determinantes para considerar algo una secta es el aspecto hermético de un sistema. Es decir, que es cerrado, que no admite cuestionamientos de afuera y que, por sobre todo, la segunda característica que para mí más importa y pesa es que ponen sus doctrinas y sus creencias por encima de las personas. Así que, dicho esto, tú lo evaluarás si se trata de una secta o no. Y antes de entrar a su página web, quiero mencionarte algunas de las cosas que desde mi punto de vista son a destacar, son positivas de los Testigos de Jehová. En primer lugar, tienen un fuerte sentido de comunidad. Se apoyan mutuamente y hay un gran compañerismo y apoyo entre ellos, entre hermanos. Otra de sus virtudes es que llevan una vida bastante ordenada, es decir, libre de vicios, promueven mucho el autocontrol y el respeto hacia la salud. Eso me parece muy positivo. Y dependiendo de la intención con la que se haga, también me parece importante destacar que tienen una gran disposición a colaboraciones voluntarias para reconstrucción de viviendas, para llevar alimentos, comida, hacer obras y labores sociales. Personalmente creo que una de sus mayores virtudes es que son una denominación pacifista. Es decir, ellos, primero, que no se meten en política y segundo, que promueven la paz entre las naciones. Es decir, no están a favor de conflictos bélicos ni de participar de los dramas geopolíticos del mundo. Algo que me parece súper bueno, a pesar de que rehusan hacer cosas como saludar a la bandera, que son cosas totalmente inofensivas, cantar un himno. Ellos promueven el respeto por la autoridad terrenal. Es decir, no vamos a tener aquí una rebelión, no vamos a tener entre ellos un Waco, Texas, como sucedió con una rama fundamentalista, rígida, sectaria realmente del adventismo, que fue los de la vara del pastor, de David Koresh, que tomaron las armas y realmente se opusieron y hubo un tiroteo entre el FBI y las autoridades gubernamentales. Ellos no, ellos respetan y fomentan el respeto a la autoridad. También creo que su forma de evangelizar es bastante respetuosa.
Es decir, no te van a presionar a pesar de que están en la calle con sus atalayas. Ellos no te van a presionar, no van a ser impertinentes, no se van a poner a gritar en la calle, no van a tratar de meterte sus discursos y sus doctrinas a la fuerza. Eso es muy importante. Ellos están en su puesto y no molestan a las personas, conversan, y si alguien se acerca están dispuestos a darle un estudio bíblico. Lo sé porque yo muchas veces me he acercado. Yo también he estado en salones del reino, también he tenido debates teológicos con ellos en los salones del reino, lo cual me lleva al punto siguiente, que es que ellos se centran mucho en el estudio de la Biblia. Honestamente, hay muchas denominaciones, no todas las evangélicas, pero muchas de las evangélicas que en realidad casi ni leen la Biblia. Todo es espíritu, dones espirituales, escuchar al profeta, al que lo posee el espíritu, etcétera, etcétera, la revelación y pues cultura bíblica cero. Entonces me parece que ellos fomentan mucho el estudio de la Biblia, lo cual es positivo, pues. Y por último, creo que ellos no tienen, a diferencia de muchas iglesias, un discurso fraudulento acerca de que Dios exige el diezmo so pena de maldición, o exige las ofrendas porque si no, no te va a ir bien. Me parece que ellos, al aceptar donaciones voluntarias, lo están haciendo de una forma mejor que la mayoría de las denominaciones. Muy bien, damas y caballeros, estamos en el sitio oficial de los Testigos de Jehová, jw.org. Bien, y vamos a ver enseguida una linda página web, la verdad, y enseguida iremos a sobre nosotros, ¿ok? Esta sección sobre nosotros es la que nos interesa. Decirte de paso, ya que estoy aquí, ¿no? Estoy revisando página web de ellos, también decirte que yo también tengo mi página web, aprovecho de promocionarla, como puedes ver aquí, es Bastián Ángel. Ahí está cargando. Ahí tenemos nuestro nuevo libro, que es sobre el sufrimiento, mal Dios. Menudo spam me he metido aquí, ¿no? Pero bueno, aquí están los libros que hemos escrito. Ahí puedes darle a comprar y te llevará directamente a Amazon. El curso bíblico, Un Dios como Jesús. Nuestra Academia Cristológica de la Biblia, por supuesto, donde, bueno, allí tienes para aprender a estudiar la Biblia como un verdadero exégeta, ¿no? Pero centrado en Cristo. Y ahí te doy todas las herramientas que es necesario para poder estudiarla, contexto histórico, contexto cultural, etcétera, etcétera. Y por último, algunos blogs que vamos a ir subiendo y escribiendo. Bien, algunos videitos del canal y poco más. Así que nada, te invito a darle una vuelta a la página web. Ahí está todo reunido, el material que hemos producido nosotros, ¿no? Bien, sin más, cerramos y seguimos en lo nuestro. ¿Quiénes somos los Testigos de Jehová? Muy bien, vamos a dar una pequeña lectura. Los Testigos de Jehová somos una organización religiosa mundial. Adoramos a Jehová. Algunos lo conocen como Yahvé. La verdad que este ha sido una traducción media latinizada. Por latinizada me refiero al latín. Y del Antiguo Testamento, la expresión Yahvé. Bien, algunos conocerán la historia, no me voy a enredar ahora con eso, pero es una traducción simple. El Creador y Dios Todopoderoso. Bien, es divertido porque ponen normalmente Apocalipsis 4:11 muy seguidamente. Si tú le das clic, lo que aparece aquí es: Jehová nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria y la honra. ¿Qué pasa? Que no aparece ninguna vez en todos los manuscritos del Nuevo Testamento la palabra Jehová o el nombre Jehová. No aparece. Créeme, cuando estudié teología lo busqué. El caso es que este nombre, incluso Yahvé, no traía tan buena fama porque venían de un trasfondo que explicamos en otros videos, pero es más etnoteísta que otra cosa. Sin embargo, si vamos a hablar de términos simples, bueno, se trata de Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, y ya está, ¿ok? Vamos a asumir que es el Padre de Jesús y que a Él es quien quieren ellos adorar, ¿vale? Creemos en Jesucristo, que es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Muy bien, basamos nuestras creencias únicamente en la Biblia. Bueno, vamos a aceptar eso.
Y lo invitamos a saber más sobre nuestras creencias explorando este sitio web, con su propio ejemplar de la Biblia. Bueno, si es así, entonces, permítanme un segundo. Voy a hacer estos videos más espontáneos, así que no se preocupen por no tenerlo. Aquí la tenía cerquita. Este ejemplar de la Biblia que tengo, si pueden mirar el cuadradito arriba, es el apechito o la pechita, ¿ok? Tiene, pues, es una traducción, la verdad que exquisita del original. Así que está muy bien, se las recomiendo. No estoy haciendo promoción de ninguna Biblia, solo porque es una versión que a mí me gusta mucho y bueno, está bastante bien. Cifras mundiales testigos de Jehová son 9 millones. Yo la verdad pensaba que eran más. Sé que los adventistas son, la época que yo me salí eran 17 millones, seguro ahora son más. O quién sabe, por lo que me enteré últimamente, las cifras bajaron después de la pandemia. Natural, ¿no? Pero bueno, ¿qué creen los testigos de Jehová? Bueno, nos esforzamos por practicar el cristianismo que Jesús enseñó y los apóstoles siguieron. Y aquí, a continuación, hay un breve resumen de cada una de sus creencias. Adoramos al único Dios verdadero, el Altísimo y Creador de todas las cosas. Su nombre es Jehová, ¿vale? Y de nuevo pone el de Apocalipsis, que no sé qué pinta el de Apocalipsis, pero en su versión dice Jehová, ¿vale? Y, ok. Él es el Dios de Abraham, Moisés y Jesús. Vale, a priori no vamos a discutir nada histórico en este aspecto, vamos a asumir, como la mayoría lo cree así, pues que es así, tampoco es tan grave, ¿no? La Biblia creemos que es el mensaje de Dios para la humanidad. Muy bien. Nuestras creencias se basan en los 66 libros que contiene, es decir, los que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento. El profesor, bueno, ahí hizo una referencia a que fundan sus creencias en la Biblia sin alterar y sin predeterminar lo que debe decir. Esto es un poco cuestionable, pero bueno, por lo menos en su Biblia sí que se basan, ¿no? Aunque aceptamos todo lo que dice la Biblia, no somos fundamentalistas. Y aquí yo quiero darle la razón, ¿sí? Muchos dirán los testigos de Jehová son fundamentalistas, la verdad que no lo son, porque por definición un fundamentalista es alguien que se toma al pie de la letra y literal los escritos de la Biblia. Y ellos aquí lo explican diciendo, por ejemplo, que Apocalipsis está escrito en lenguaje figurado, en símbolos, y no se lo van a tomar al pie de la letra. Bien, yo creo que hay otras definiciones, un sistema hermético cerrado, podría llamarlo así, y rígido con muchas de sus creencias, que no es lo mismo que ser fundamentalista, ¿vale? No es lo mismo. Yo fui un fundamentalista cuando, por ejemplo, yo me baño siempre, me baño a veces hasta 3 veces al día, ahora que en España hace calor, y sin embargo, cuando estaba en el internado no me bañaba los sábados porque Elena White había dicho que bueno, que mejor bañarse otro día o el viernes anterior o algo así. Obviamente totalmente descontextualizado, yo era joven, ingenuo, lo que sea, y pues era un fundamentalista, y hasta suena tonto porque un fundamentalista en realidad es alguien ignorante, sin más vuelta que darle. O sea, es ignorante, por lo tanto cosas simbólicas se las toma literales y tiene que ser así. Viene un poco terco también. Así que ellos no lo son, es verdad que no lo son. Jesús, seguimos las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo y le damos honra porque es nuestro Salvador y el Hijo de Dios, ¿vale? Eso demuestra que somos cristianos, ¿ok? Sin embargo, la Biblia no enseña que Jesús sea el Dios Todopoderoso ni apoya la doctrina de la Trinidad. Bueno, este punto obviamente lo vamos a charlar un poco más adelante. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la Biblia sí que lo enseña. La palabra todopoderoso, yo tengo un asunto ahí, he hablado un poco sobre el tema, pero vamos a obviar eso. Y yo creo que Jesús es Dios. Y creo que la Biblia sí lo apoya. Ahora, no apoya una Trinidad como tal, como lo presenta la tradición católica. Y hay textos, sí que es verdad, que apoyan una Trinidad
claramente, y que en realidad nunca estuvieron en los manuscritos originales, la coma joánica, por ejemplo. Pero no quiere decir que Jesús no sea Dios, ¿vale? Y la persona del Espíritu Santo también entra un asunto allí. El reino de Dios es un gobierno celestial, no es algo que esté en el corazón de los cristianos. Bueno, en particular yo creo que sí está en el corazón de los cristianos. Jesús dijo, vendremos a Él y haremos morada en Él, en los creyentes. O sea, el Padre y Cristo vendrían a nosotros, una venida espiritual al corazón de las personas. Bueno, corazón literal, no, ¿vale? No, obviamente, eso sería fundamentalismo. Espero que no se estén complicando la vida con esos tecnicismos al decir eso, o sea, que no en el corazón de los cristianos, pero es obvio que es en nosotros que somos templo del Dios viviente, ¿vale? Yo creo que la ilustración que da Apocalipsis, con un lenguaje altamente simbólico, siendo que el Cordero es el templo y que Él extenderá su tabernáculo sobre los de la Nueva Jerusalén, es obviamente refiriéndose al nuevo reino, que el reino está entre nosotros y habita en nosotros, ¿ok? Dice Jesús que vendré a Él y haré morada en Él, haremos morada en Él. Si alguno abre la puerta, ¿sí? Entraré a Él, ¿ok? El texto se traduce a Él, no entraré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hay todos los en la Biblia de los testigos de Jehová, todas las partes que dice Jesucristo en nosotros, nosotros en Él y Él en nosotros, el Padre en nosotros, Él es en todos, etcétera, etcétera. Todas las expresiones de Jesucristo habitando en nosotros lo han cambiado, lo han quitado, no está en su Biblia. Sin embargo, el hecho de que en su Biblia no lo pongan no quiere decir que los manuscritos, no estamos hablando de Reina Valera, nada. Los manuscritos griegos no lo pongan así. Claro que lo ponen así y está bien traducido. O sea, que nadie les venga a contar cuentos porque está bien traducido que Cristo mora en nosotros, ¿sí? Arraigado, ¿sí? Es un tema largo, pero yo creo que el reino sí está en los corazones de los cristianos. Pero bueno, dice que reemplazará todos los gobiernos humanos y hará realidad lo que Dios siempre ha querido en la tierra. Pues bueno, según lo de Daniel, un reino que nunca se acaba, ¿vale? Esto sucederá muy pronto, pues las profecías de la Biblia indican que vivimos en los últimos días. Y esto es gracioso porque Mateo 24, Timoteo, todo está hablando, diciendo que vivimos en los últimos días. Jesús hablando de la destrucción de Jerusalén. Muchas veces Juan hablando acerca de los últimos días. Estamos en la última hora, muchos engañadores han salido por el mundo. Apocalipsis dice el tiempo está cerca, las cosas que van a suceder pronto. Ojo, pero es pronto para la época de ellos, es cerca de su época, no es cerca para quien lo está leyendo ahora. Eso es ser fundamentalista, ¿eh? Si tú lees algo que se escribió hace 2000 años y él decía, esto va a suceder pronto, estamos en el último tiempo, y tú dices, válgame, estamos en el último tiempo, porque lo pone aquí. Claro, pero ese hombre lo escribió hace 2000 años atrás. Si tú te lo estás tomando literal, que ese tiempo, ese último tiempo de que él está hablando, es el tuyo, y eso pronto que él está hablando no es el pronto de él, sino el pronto para ti, pues tienes un serio problema de fundamentalismo. Así que ojo con los textos que me citan aquí de Mateo 24, porque obviamente todo el contexto habla de la destrucción de Jerusalén, del final del siglo, de la era judía, de que no quedaría piedra sobre piedra, y todos estos modismos de la venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, están tomados de Daniel, cuando viene la venida del Hijo del Hombre en las nubes hasta el Padre. Es un modismo. Todos esos, que el cielo se abrirá, las estrellas caerán, eso es todo del Antiguo Testamento para mencionar juicios que ocurrió en el año 70 y que Jesús venía. Bueno, no quiero extender mucho con eso porque si me extiendo estaré un buen rato aquí. Así que te recomiendo ver la serie que tenemos de Apocalipsis y partimos explicando detalle por detalle Mateo 24, ¿ok?
Jesús es el rey del reino celestial y empezó a gobernar en 1914. Y lo gracioso es que ponen un texto de Apocalipsis que no tiene nada que ver. O sea, dice que empezó a gobernar, pero no dice cuándo ni da indicios de una profecía. Ellos sacan matemáticas con esto de los tiempos que pasaron sobre Nabucodonosor, el árbol en el que anidan los pájaros, también otras matemáticas más con Apocalipsis y Daniel. Y en unos par de malabares pues llegan a 1914. El punto es el siguiente: si él reemplazará a todos los gobiernos humanos, pues tienen un gran problema, porque su concepción del reemplazo del reino, cuando venga el reino, es que impondrá y acabará con todo el sufrimiento. Cosa que desde 1914 pues empezó la Primera Guerra Mundial y todo eso. O sea, todo lo contrario de traer paz y reconciliación. Entonces, si su concepción es de un Dios que impone su reino, pues tienen un serio problema porque no ha impuesto nada. Pero si su concepción es de un Dios, como corresponde, que no impone por la fuerza, pues algo de mérito tienen el hecho de que él gobierne de una forma pacífica, dando libertad a los otros gobiernos que hagan lo suyo. Pero es como que estas dos ideas se contraponen, porque tienen la idea de un Dios que básicamente es tirano y que todos los que no lo adoren los liquida, y los que lo adoren pues vienen con él. Y a la vez pues no hace mucho, la verdad. Desde 1914 no está haciendo mucho para gobernar bien. No está reemplazando los otros reinos, ni mucho menos. Sigue su curso. Aparte de una cantidad impresionante de actualizaciones de software que ha tenido esta profecía. O sea, reinterpretación tras reinterpretación. Muy parecido a lo que pasó un siglo antes, en 1844, con los adventistas, que reinterpretaron una y otra vez que el santuario, que la puerta cerrada, que la puerta abierta, etcétera, etcétera. Todo es tapando un aspecto difícil de creer, ¿saben? Muy bien. La salvación, gracias al sacrificio de Jesús. Ojo, ellos creen que fue sacrificado en un poste vertical sin el poste horizontal. Y bueno, honestamente creo que no importa mucho. Sí que da mucho énfasis a hacerle la cruz literalmente a los que adoran la cruz o llevan la cruz puesta. Sí, ellos no creen que eso es como una especie de idolatría, ¿no? A mí no me parece grave el creer eso, pero tampoco le veo mucha importancia, ¿no? Si fue en una cruz o fue en un madero. Las personas pueden liberarse del pecado y de la muerte. Vale. Para beneficiarse de este sacrificio deben poner fe en Jesús, cambiar su vida y bautizarse. Bueno, fe en Jesús y luego las obras, ¿no? Cambiar su vida, bautizarse y cambiarla ¿cómo? Bueno, no, ya no fumes, ya no bebas, ya no peques, o no lo sé, o lleva una vida ordenada y bautízate, ¿vale? Para beneficiarte del sacrificio. O sea, el sacrificio de Jesús no es algo que ya tienes, no. Todavía tienes que beneficiarte de él. Si no, no te beneficia en lo más mínimo, ¿ok? Las acciones demuestran si una persona realmente tiene fe. O sea, por las obras te puedes beneficiar y las obras demostrarán que tienes fe. Sin embargo, la salvación no es algo que se merezca. Bueno, el eterno debate, ¿no? Es algo que solo se consigue gracias a la bondad inmerecida de Dios. Y es que si es bondad inmerecida, hombre, es bondad inmerecida. No te la mereces, ni te la ganas, ni con bautismo, ni con cambios de vida, ni con arrepentimientos, ni con confesiones, ni siquiera con creer. Eso es bondad inmerecida porque no nos lo merecemos. Si tú crees la buena noticia, que es el Evangelio, eso te cambia la vida. Pero no quiere decir que al creer y al hacer buenas obras, ahí recién te ganes los beneficios del sacrificio. Además del asunto del sacrificio es otra cosa que bueno, es un lío con la expiación ahí. Como digo, no voy a entrar en tantos detalles porque cada denominación es un mundo completo y todos tocan aristas de la teología muy grandes. Entonces, bueno, el cielo, Jehová, Jesucristo, los ángeles fieles, aquí no está el Espíritu Santo, ¿ok? Viven en la región espiritual.
Y yo estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Es una región espiritual, no es un cielo como muchos lo han pintado. Pero parece que ellos también lo creen así, como un lugar así físico, arriba. Yo espero que región espiritual se refiera a lo que yo he estudiado también, que es la palabra griega para hablar incluso de las huestes de maldad en las regiones celestes, que es la misma palabra. O sea, es como una dimensión diferente. Un total de 144.000 literales resucitarán en el cielo para gobernar con Jesús en el reino. Vale, aquí yo creo que se fueron para el fundamentalismo, aunque dicen que no son fundamentalistas. Los 144.000, te invito a ver la serie de Apocalipsis que tenemos, pero no tiene nada que ver con los testigos de Jehová. O sea, les aseguro que no tiene nada que ver, que tiene más que ver con los escogidos del siglo I, los conversos del judaísmo al cristianismo, son de las tribus de Israel, y fueron y siguiendo al Cordero, okay, son los escogidos, y Pablo habla de ellos. Es que no hay mucho misterio en el asunto. Pablo habla de los escogidos por gracia del pueblo de Israel que creyeron en Jesús. Pero en fin, la tierra, Dios la creó para que la humanidad viviera allí eternamente. Bueno, a mí me parece algo totalmente factible. La maldad y el sufrimiento, la Biblia explica que un ángel se rebeló contra Dios y entonces empezó a existir la maldad y el sufrimiento. Este ángel, que después de rebelarse se le conoció como el diablo y Satanás, convenció a la primera pareja humana que se uniera a él, con las consecuencias de que... Bueno, esta historia es conocida, ¿no? Casi la mayoría de las denominaciones comparten esta historia, con sus matices, ¿vale? Con sus matices, pero en general. No dejará a Dios que continúe existiendo, ¿vale? Y algo muy interesante, ¿saben? Cuando yo he hablado con testigos de Jehová, algo que siempre me cansa, en serio me cansa, porque es una lógica muy simplona. Sí, sería la palabra. Es el asunto de que Dios, como que yo les pregunto, si Dios sabía que iba a existir el sufrimiento, el dolor, y que muchos se iban a perder, porque según ellos también muchos se van a perder, ¿para qué nos creó? Eso no lo haría un desquiciado, alguien que goza con el sufrimiento, solo un poquito se va a salvar, que yo no lo creo, yo creo que todos se van a salvar, pero en la versión de que muchos serán aniquilados, que es la de los testigos de Jehová, dice que nosotros no tenemos cómo saber eso y que Dios tampoco lo sabía, ¿vale? ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Sin embargo, Él, para no coartar nuestro libre albedrío, pues entonces escoge no saberlo, o sea, se hace el tonto, se hace el ciego. Yo no conozco el futuro, no. Yo sí veo el fin desde el principio, pero cuando me conviene, o sea, cuando yo quiero dar una profecía, ahí lo veo. No, o sea, a ver, y ellos lo dicen que es porque Él no quiere coartar nuestra libertad y nuestras decisiones. Hombre, esto entra en un debate con Calvino, que es el mismo razonamiento, pero en especial a mí me parece muy simple, muy básico. En serio, no me han dado buenas explicaciones, muy lamentables, la verdad, acerca del asunto. Porque si tú ves un partido de fútbol, que estás viendo la repetición, y tú ya sabes cuál es el resultado y las jugadas, el hecho de que tú sepas el resultado y las jugadas, no quiere decir que el jugador vaya a hacer algo diferente porque tú lo sepas. Tú no vas a manipular al jugador con tu conocimiento de lo que va a hacer. Pero ellos lo ven así porque como Dios es soberano, entonces es como que lo que Él piensa, eso se tiene que hacer. Y si a alguien se le ocurre hacer algo diferente, si a Judas se le ocurre no traicionarlo, Dios ya no sería soberano y entran en un lío ahí que con cero argumento bíblico y una lógica muy baja y simple, creen que Dios escoge no conocer el futuro, que se hace el tonto. En fin, eso a modo de paréntesis. Bueno, cuando una persona muere deja de existir. Los muertos no están sufriendo en ningún infierno de fuego. Yo tampoco creo que están sufriendo.
tengo mis dudas acerca del asunto, porque me refiero a que si dejan de existir, porque creo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Cuando le dijo en la zarza, dice Jesús, es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para Él todos viven. Y bueno, tengo 3 estudios, otros sobre las experiencias cercanas a la muerte también, que no se basa en Eclesiastés, que es un texto donde el tipo estaba bastante depresivo, en un texto existencialista. Y es que bueno, el problema aquí viene porque ellos creen realmente que Dios es el autor de la Biblia, que no fue escrito por los 40 autores, sino por Dios. O sea, es una inspiración casi que directa. Él directamente se le ocurrió lo que debía estar escrito allí. Bueno, miles de millones de personas han muerto y volverán a vivir cuando Dios los resucite. En fin, pero para mí no me parece tampoco tan grave. Lo que sí me alegra es que ellos no crean en el infierno. Me parece por lo menos un gran avance muy positivo de su parte. ¿Okay? Bueno, dice que los que no quieran aceptar las normas de Dios serán destruidos para siempre y nunca más podrán volver a vivir. En fin, se basan en un texto de Apocalipsis. El que todos conocen, ¿no? El del lago de fuego. Bueno, la familia, la única razón válida para divorciarse es la infidelidad sexual, un error teológico gigantesco que han cometido casi todas las denominaciones, prohibiendo el divorcio por violencia, por maltrato, porque la única razón es la infidelidad. Eso es que no sé por qué, no llego a entender por qué tantos teólogos que tienen y ninguno ha visto el detalle, o sea, ninguno que les diga, hombre, estamos quedando mal con esto, es una tontera, y no lo digo del punto de vista humano y familiar simplemente, ni de la obviedad. Bíblicamente tampoco está bien interpretado este asunto. Es que los fariseos se divorciaban por lo que fuera. No les caía bien una comida, pues mandaban cartas de repudio. Eran ellos que se divorciaban de la mujer. Nunca ibas a oír que la mujer se divorciara del marido. Y el matrimonio no era lo mismo que conocemos hoy en día tampoco. Entonces, hay una serie de problemas culturales disociados que están aquí y están tratando de interpretar y extrapolar esto acá, sacado de contexto cultural, y han tenido un gran lío con esto, honestamente. Y bueno, nuestra adoración, no adoramos la cruz ni a ninguna imagen, y oramos a Dios, leemos la Biblia, predicamos, etcétera, etcétera. Interesante. Nuestra conducta, relación con los demás, buenos aspectos prácticos que está muy bien. Para terminar, vamos a hablar de algunos temas al respecto, ¿vale? Vamos a hablar, por ejemplo, de que Jesús no es Dios. Dice, lo primero que cuando escucha eso dice, ¿qué? Bueno, la idea de ello es como que Jesús es un Dios menor, ¿vale? Ellos traducen Juan 1:1 como que el verbo era, o la palabra era un Dios. Lo gracioso es aquí que Jehová, un Dios monoteísta, no tenga ningún problema con que haya un Dios suelto por ahí que no es Él. Entonces es un Dios suelto en el multiverso monoteísta de Jehová. A ver, yo aprendí griego en la universidad. Leí este texto en griego. Nos lo hacían leer en clases. Incluso a veces lo leía directamente de manuscritos griegos, ¿sí? Digitales, pero ahí estaban. De esos que están húmedos, que están protegidos por cristales. Y el texto es literalmente kai theos en hologos. Es decir, y kai, Dios, theos, en, era, la, logos, la palabra. Y Dios era la palabra. El asunto es que no hay un artículo definido en theos, para que diga Jotheon o Jotheos, o sea, un Dios o el Dios o la Dios o lo que sea. No hay un artículo previo a theos. Por lo tanto, no es viable la traducción era un Dios. La traducción correcta sería y Dios era la
palabra. Si hubiera tenido ser un Dios como un atributo, pero no como su esencia, entonces hubiera puesto Ho-Theos. Es una regla gramatical básica que no hay mucha vuelta que darle cuando lo analizas bien. Tomás, cuando cae de rodillas en Juan 20:28, dice: Señor mío, Dios mío. Obviamente en la Biblia de ellos dice solamente Señor mío, ¿vale? Pero voy a lo mismo. También en los manuscritos originales encontrarás en Tito 2:13, me parece, que dice: esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ellos han puesto a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo, ¿vale? Pero insisto, son pequeñitas modificaciones de palabritas, de artículos, que han hecho que la Biblia cambie por completo mucho del sentido. Y yo no digo que se vayan a condenar por esto, ni que Dios los vaya a castigar, ni mucho menos. Pero me parece deshonestidad intelectual para con quienes quieren saber en realidad, sinceramente, la verdad. Isaías 9:6, un texto altamente mesiánico, dice que será llamado Dios fuerte, Padre eterno. Podría hablar mucho al respecto, pero en realidad la Biblia sí habla de que Jesús es Dios. Ellos han insertado más de 200 veces la palabra Jehová en su Biblia, cuando en los manuscritos griegos no aparece ni una sola vez. Y otras alteraciones, cuando dice, por ejemplo, en Él fueron hechas todas las cosas, en Jesucristo, ellos ponen como que algunas cosas fueron hechas por Él, ¿vale? O sea, son cambios hasta graciosos, pero en fin, son cambios y no corresponden a una buena traducción. Y la verdad que todo eso me importa muy poco, pero si vamos al aspecto práctico, no aceptar transfusiones de sangre por el versículo de Hechos 15:29, que dice que Pablo no les manda sino a abstenerse de ídolos, de sacrificados a los ídolos, de ahogados, de sangre y de fornicación. Y esto obviamente se trata de una cultura gentil que estaba convirtiéndose al cristianismo, donde casi todos eran judíos y querían imponer la circuncisión, la ley de Moisés, la fiesta, los rituales, querían imponerle todo. Y Pablo dice: no, dile que solamente estas cosas. O sea, pues que se aparten de esto, porque en realidad en los cultos paganos se sacrificaba y incluso se bebía sangre a modo de hechicería y cosas así. Se practicaba la fornicación directamente en el culto pagano. O sea, todo está envuelto en este contexto. Y ellos, cuando estudian esto, dicen que en el Antiguo Testamento dicen que la sangre es vida, que no comas el animal con su sangre, etcétera, etcétera. Y esto es cierto, pero ojo, ellos sí comen carne, ¿vale? Sí que comen carne, y un buen filete también trae sangre. El punto es que ellos lo desangran, pero sigue teniendo sangre. Todo el Antiguo Testamento, en todos sus contextos, acerca de la sangre, habla acerca de no consumir sangre de animal. Para ellos una transfusión de sangre es consumir, pero es transfusión de una persona para salvarle la vida. Pero sí aceptan, ojo, sí aceptan donaciones de órganos. Por lo tanto, la lógica celestial sería: hombre, puedes recibir un riñón entero, un hígado completo, pero medio litro de sangre no, ¿eh? Si fue el mismo Jesús quien dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Y cuando ves a alguien que va a morir, no quieres hacer la transfusión de sangre y va a morir. ¿Qué es mejor, dar la vida o quitarla? Si la sangre es vida. Es que me cuesta aceptar el aspecto de que no sean fundamentalistas, ¿eh? Ahí me está costando aceptar. Y la verdad que es una de las cosas que más me preocupa. Los cumpleaños, lo que sea. Bueno, ¿qué quieren que hablemos de los cumpleaños? Eso para relajar un poco. Los cumpleaños es muy divertido, me pareció. Déjenme decirle que es una creatividad muy grande. Pero bueno, buscando en la Biblia ellos, todo está basado en la Biblia, naturalmente. Porque solo hay dos cumpleaños en la Biblia, este es el caso. El del faraón y el de Herodes, ¿vale? Y en el del faraón no sé a quién se mata, si al panadero, al pastelero, a quién, pero bueno. Y en el de Herodes muere Juan el Bautista.
como en ambos muere alguien, entonces debe ser que los cumpleaños son malos y a Dios no le agrada. Esa es la lógica, esa es la conclusión. Aparte de que exalta el ego y esas cosas, ¿no? Yo te entiendo la Navidad, la Pascua, por Istar, por toda la tradición pagana que conlleva, pero el cumpleaños, hombre, que ves que todos los niños celebran cumpleaños, todos le dan regalitos a sus hijos. Que le exalta el ego, que le exalta el ego. Entonces tenemos un montón de cristianos deprimidos, tenemos un montón de cristianos serios, amargados con la vida, que no celebran su vida. ¿Por qué? Porque me exalta el ego. Porque tengo que negarme a mí mismo, porque entonces como fomenta el orgullo, como tienes que estar siempre humillado y que tú en realidad no vales nada porque Dios es lo principal, honra a Dios antes que a los hombres y todas esas cosas. Y como Jesús dijo, recuerden mi muerte y no mi nacimiento, pues entonces está hecha la cosa, ¿no? Está listo. Cumpleaños prohibidos según la Biblia. Obviamente, en ninguna parte de la Biblia se prohíbe tal cosa. Entonces voy a terminar con algo que honestamente a mí me parece horripilantemente sacado de contexto, que es el ostracismo, que es tratar como gentil y publicano, que de hecho cuando Jesús dijo esto se refería a empieza de nuevo con él, porque los gentiles y publicanos, ¿a dónde ves que Jesús los segrega? Y dice que todo lo contrario, él con ellos se juntaba, para ellos era el mensaje para los que los judíos odiaban. Entonces Jesús vino a los judíos, pero obviamente el evangelio es para todos los que los judíos despreciaban también. Entonces ser luz para ellos. Entonces para ellos, si alguien se sale de las filas de su denominación, ya le prohíben a la familia hablarle, le lavan el cerebro a la gente para que sepan que él es un infiel y que ya no es parte de su familia. Eso es vergonzoso para ustedes. Se lo voy a decir, si usted es testigo de Jehová, es vergonzoso y habla súper mal de usted como cristiano, de usted como estudioso de la Biblia. Mejor averigüe bien el contexto, no deje que le cuenten cuentos acerca de que la Biblia lo pone, que Pablo dice, que lo rechacen, que lo saquen de su congregación. Estamos hablando de contextos totalmente diferentes, totalmente distintos. Y en serio, no voy a ni siquiera entrar en debate en este asunto porque me parece muy vergonzoso que una denominación hecha y derecha tenga errores tan garrafales como estos. Yo entiendo que en doctrinas puedan equivocarse, pero aquí se meten con la familia de las personas, se meten con la vida de la gente, se meten dentro de la familia, y eso no está bien. Eso es lo único que para mí más hace parecer una secta a los testigos de Jehová. Entonces, o cambian eso, o estudian bien el asunto, porque no está bien lo que están haciendo. Y bueno, en fin, vamos a dejarlo hasta aquí. Si te gustaría que analizara alguna denominación, alguna iglesia, alguna secta, algún grupo, alguna doctrina, házmelo saber en los comentarios y yo con gusto lo veré de hacer un video especialmente para ello. Si te gusta este contenido, te invito a suscribirte a nuestro canal y por aquí te dejo la serie de Apocalipsis que te estuve mencionando. Por aquí también el libro El Rugido del Cordero, que compacta toda la serie de Apocalipsis y te lo explica mucho más en detalle. Un abrazo a todos, chao chao.